tajante y le dijo: el día que tú peques, vas a morir. O sea que la muerte no existía. El diseño original de Dios era que nosotros los seres humanos no moriríamos. ¿Qué significa eso? Que a estas alturas nosotros estaríamos en el jardín del Edén, aquí en la tierra, no en el cielo, aquí en la tierra. No había muerte. O sea, tuviéramos los seres humanos, Adán tuviera a estas alturas 7,000 años. Nosotros que hemos nacido posteriormente tendríamos esta edad. Pero todos los que han muerto aquí para atrás no hubieran muerto. Entonces la humanidad se hubiera expandido, no sé cómo hubiera sido, pero la situación es que no había muerte y tampoco habían enfermedades. No existía el cáncer, no existía el SIDA, no existía la diabetes, no existía la hipertensión. Era un ser perfecto. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces ese ser, además ese ser no necesitaba de nadie para comunicarse con Dios. Ese ser, dice la Biblia, que bajaba a Dios y hablaba con Adán, así como usted y yo hablamos. Pero las reglas, las leyes y las normas que Dios le dio al ser humano fueron claras. Le dijo: el día que tú transgredas mi ley, ese día aparece la muerte en tu vida. El día que tú transgredas mis normas, ese día vas a quedar separado. Entonces, a partir de ese momento, entonces por esa razón le digo que es una sentencia de parte de Dios. Ahí en el capítulo número 3 se establece cómo Dios ya no es el amigo del hombre, sino que opera como un juez y empieza a sentenciar al hombre. Te dije que si comías de ese árbol, que si transgredías las normas, ese día ibas a morir. Entonces aparece la muerte. Te dije que si hacías esto, te iba a sacar del jardín del Edén, y lo saca del jardín del Edén, lo saca del cielo. Te dije que separado de esta gloria aparecería la muerte, aparecerían las enfermedades, aparecería una inestabilidad en tu cuerpo. O sea, a partir de que tú quedas separado de Dios, entonces el ser humano tiene otro diseño. Ya no es ese diseño original, ya es un diseño diferente, porque el cuerpo, alma y espíritu, entonces ahora está separado, a tal grado que usted ve que cuando nos morimos enterramos el cuerpo y queda ahí, pero el espíritu no muere, el alma no muere. Entonces ahora es un diseño diferente. Entonces ese diseño original, por eso le digo, ese diseño original hablaba directo con Dios. O sea, digámoslo así, o sea, era un diseño directo. Ahora usted sabe que no podemos hablar con Dios directamente. O sea, ¿por qué no podemos hablar con Dios ahora directamente? Porque estamos separados de la gloria de Dios, estamos separados de Dios. Y usted y yo no tenemos acceso a Dios. Al menos los seres humanos naturales, al menos que la persona se arrepienta de sus pecados, vea su condición. Por eso es que Dios no escucha las oraciones de los amigos. Por eso es que Dios no escucha las oraciones de los seres humanos, porque está separado, hay un abismo. Por eso es que la gente dice: estoy separado de Dios y voy a orar. Dios no puede escuchar a los amigos. ¿Por qué? Porque estamos separados. Porque para que Dios escuche nuestras oraciones, para que Dios escuche nuestras peticiones, para que Dios escuche mis planteamientos, para que Dios escuche qué dice la Biblia, que es el camino ahora. Ahora el camino es el Hijo de Cristo. O sea, el camino que nos acerca al Padre, a Dios, es Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo? Porque Él pagó nuestra condena. Él redimió nuestros pecados. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces este nuevo diseño que empieza a partir de la destitución de la gloria de Dios. Entonces el ser humano, los seres humanos han caído como que estén en el secot, para que lo entendamos así. El ser humano dice la misma Biblia, que esta tierra se convierte en una cárcel.
Por eso es que cuando nos morimos prácticamente nos liberamos de esta cárcel. Entonces el ser humano está en una cárcel de sus pasiones. El ser humano está en una cárcel de sus deseos. Por eso es que no podemos dejar la droga. Por eso es que no podemos dejar los deseos terrenales. Porque estamos en una cárcel. O sea, por eso es que dice la Biblia que el ser humano cae en una cárcel, cayó en un abismo, que es este mismo mundo. Por eso es que la muerte viene a liberarnos. Viene a liberarnos de todos estos, de toda esta condición en que el ser humano ha caído. Ahora, partiendo de esto, entonces este nuevo diseño de Dios es un diseño diferente. Usted sabe que Dios es un Dios de misericordia. Usted sabe que Dios es un Dios de segundas oportunidades, de terceras oportunidades. Entonces usted sabe que ahí mismo usted ve que cuando en el capítulo número 3 Dios está actuando como un juez, ya no como un padre, poniendo la sentencia contra el ser humano, pero ahí mismo le está dando a el ser humano, ahí mismo le está diciendo: va a haber un recurso de apelación, y ese recurso de apelación va a venir mi hijo a liberar. Por eso es que dice que vendrá ese que te herirá la cabeza. O sea, vendrá la liberación, pero no sabíamos cuándo iba a venir la liberación. Vino hace 2000 años. Ahí mismo el Señor está con el dolor de su alma, emitiendo la sentencia contra su propia creación. Y ahí mismo le está diciendo: hay un recurso más adelante, vendrá el hijo, mi hijo, a liberarlos ahí adelante, pero ya no serán estas condiciones. Es ahí en donde uno tiene que entender nuestra condición actual de los seres humanos. La condición actual de los seres humanos es que ahora nosotros ya no podemos actuar como actuaba el Adán inicial. ¿Cómo actuaba el Adán inicial? El Adán inicial no oraba, por decirle algo. El Adán inicial no ayunaba. El Adán inicial no vigilaba. El Adán inicial, o sea, ¿por qué? Porque había un acceso directo con Dios. La presencia de Dios estaba en su interior. Entonces usted dirá: hermano, la presencia de Dios no está en los seres humanos. No está en los seres humanos. La presencia de Dios no está en los seres humanos. La presencia de Dios no existe en los seres humanos. Al menos que ese ser humano, por eso es que dice la Biblia: todos los seres humanos están muertos en sus delitos y pecados. Por eso es que el ser humano natural que no conoce a Dios empieza a pensar un pecado, otro pecado lo lleva a otro pecado, y es una fábrica de pecados. Pero los que son la excepción a esa regla, son aquellos que han dejado entrar a Dios en su corazón. Los que han dejado entrar a Dios en su corazón, entonces es una excepción a la regla que la presencia de Dios está en ellos. Y como está la presencia de Dios en nosotros, entonces esa presencia de Dios nos hace pensar positivo. Esa presencia de Dios nos hace ver la gloria de Dios. Esa presencia de Dios nos alivia en medio del desierto. Esa presencia de Dios nos alivia en medio de las circunstancias difíciles y los imposibles. Nos da la fortaleza, nos da la fe, nos da la confianza, porque no depende de nosotros, sino que depende de la presencia que está en nuestro interior. Entonces usted se vuelve invencible. Y usted puede ir venciendo los imposibles, pero no en nuestra carne, sino en la presencia que Dios ha depositado en aquellos que se han rendido al Señor. Entonces este nuevo diseño de Dios es un diseño diferente. Es un diseño de misericordia. Allá no necesitaba orar. Allá no necesitaba ayunar. Allá no necesitaba de hacer vigilia. En este nuevo diseño es un diseño en donde el cuerpo, alma y espíritu queda separado. O sea, queda separado. El cuerpo se va a morir. El alma tiene ciertas necesidades. El espíritu también tiene necesidades. Y ahora quiero aclarar esto. El cuerpo tiene necesidades. El cuerpo tiene necesidad de alimento. Por eso es que comemos 3 veces o 5 veces. Se nos nota, ¿verdad? Porque el cuerpo tiene sus necesidades. Y dentro de las necesidades del cuerpo está que lo bañemos, las necesidades que lo hacemos, que lo alimentemos,
¿Qué más? Que lo cuidemos. Entonces, el cuerpo tiene ciertas necesidades que usted y yo las conocemos. Pero también el alma tiene sus necesidades. Pero no solamente el alma tiene sus necesidades, sino que también el espíritu tiene sus necesidades. Entonces muchas veces nosotros confundimos y pensamos que las necesidades del cuerpo van a suplir las necesidades del alma. Entonces confundimos. Pensamos que las necesidades del cuerpo entonces serán las que saciarán las necesidades del alma. Entonces, ¿cuántas veces usted y yo nos hemos preocupado por almorzar? Nos hemos preocupado por tener un buen postre, más ahora para estas fiestas. Y nos preocupamos por un buen postre, por una buena comida. Pero ¿quién diablo se ha preocupado por darle alimento a su alma? ¿Quién puede decir, mire, yo estoy preocupado porque mi alma no ha comido? No, la gente dice, se come una gallina y dice, ya comió el cuerpo, ya comió el alma y ya comió el espíritu también. Y ahí lo centramos. Y ahí nos cerramos. Pensamos que con eso voy a tomar un buen poco de agua y ya se acabó. El cuerpo, por eso le digo, tiene sus necesidades. El cuerpo tiene necesidad de alimento, tiene necesidad de agua. Pero ¿quién se ha preocupado? Así como nos preocupamos por el cuerpo, ¿quién se ha preocupado porque el alma también se alimente? El alma, así como el cuerpo tiene necesidad de alimento, el alma también tiene una necesidad ¿de qué? De alimento. También así como el cuerpo tiene una necesidad de agua para saciar su sed, también el alma tiene una necesidad de alimento y de agua. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Capítulo número 63, y es aquí donde leíamos que el salmista dice, versículo número 1, dice, Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Aquí no dice el cuerpo, aquí no está hablando del cuerpo. Por eso le he venido trayendo toda esta historia para que usted pueda entender nuestra condición. Aquí no está hablando del cuerpo. Aquí no me diga, mire hermano, yo ya comí tortillas, ya mi alma está rica, ya está saciada. Aquí no está hablando del cuerpo. Aquí no está hablando de las tortillas. Aquí no está hablando de lo que comimos el 24, de lo que comimos el 31. Aquí está hablando que el salmista dice, mi alma tiene sed de ti. ¿Qué sucedería si nuestro cuerpo si nosotros no lo alimentamos? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Por ejemplo, si el cuerpo, usted y yo no lo alimentamos, se debilita. El primer alerta es que se debilita. Usted anda sin energías en el día. Si usted no alimenta su cuerpo, no solamente se debilita, sino que viene otro paso más. Usted anda mareado en el día. ¿Cuánto les ha pasado eso? Que se sienten hasta mareados. Entonces, y usted dice, tráigame una tortilla, y usted se come una tortilla y se le acaba el mareo. Pero no solamente eso, sino que si el cuerpo usted no lo alimenta, se descompensa. Si usted no le da la parte que necesita de los alimentos exactos y los nutrientes exactos, el cuerpo, si usted no lo alimenta, se descompensa. De repente la gente se cae y se desmaya. Eso es lo que pasaría en el cuerpo. ¿Cuántas veces usted se ha desmayado? Yo solo una vez o dos veces en toda mi vida. Sí, una o dos veces en toda mi vida. ¿Por qué? Porque esa necesidad nosotros no la descuidamos. Estamos dándole agua al cuerpo, estamos dándole comida al cuerpo, estamos comiendo hasta de más, no la descuidamos. Pero ahora, ¿qué sucede cuando el alma la descuidamos? Cuando el alma se descuida, pasa lo mismo, se debilita.
Y cuando un alma se debilita, lo primero que empieza a pensar es locuras. Por eso es que un montón de personas no pueden vivir en el presente. ¿Qué significa? Un montón de personas no pueden estar sentados acá escuchando la palabra de Dios, porque esas personas están pensando en la olla que dejaron encendida de frijoles. Están pensando qué van a cenar. Están pensando qué van a hacer esta semana. Están pensando cuánto van a ganar esta semana. Están pensando que no tienen trabajo. Están pensando en el futuro. Esa es una descompensación del alma. Porque dice la Biblia que no hagamos cuenta del día de mañana. Lo único que usted y yo tenemos seguro es este momento. Y en este momento usted no está jugando fútbol. En este momento usted no está viendo una novela. En este momento usted está escuchando la palabra de Dios. Se está alimentando. Usted está alimentando su alma, no su cuerpo. No confunda. El hecho que usted haya venido acá, usted no está alimentando su cuerpo. Usted está alimentando su alma. Entonces, por eso es que usted al venir acá a la iglesia no le está haciendo un favor a su mamá, no le está haciendo un favor a su papá, no le está haciendo un favor a la iglesia, no le está haciendo un favor al pastor, no le está haciendo un favor a su coordinador. El favor se lo está haciendo usted mismo. ¿Por qué? Porque un alma descompensada solo puede vivir en el futuro. ¿Usted ve? Solo puede vivir en el futuro. En el futuro, no puede vivir en el presente. Un alma descompensada tiene un segundo efecto, y el segundo efecto que tiene no es que por ratos se va al presente, al futuro, y de repente hay un bajonazo y entra en una depresión. Y la depresión es vivir en el pasado. Empezar a pensar en las cosas del pasado. Empezar a pensar en las cosas que no hicimos. Empezar a pensar en todo lo que sucedió. Empezamos a pensar en el pasado. Y cuando empezamos a pensar en el pasado, entonces empieza a venir la culpa a nuestra vida. Entonces, después que viene la culpa a nuestra vida, entonces la gente dice: la verdad que yo fui el culpable, entonces tráigame un revólver porque me voy a matar. Y por eso la gente se suicida. Porque está en el pasado. Está en la culpa, está pensando en lo que no hizo. Entonces ahí usted puede ver los síntomas de un alma que no se le ha dado alimento. Los síntomas de un alma que no se le ha dado alimento es que está en la depresión. Los síntomas es que de repente está en la depresión y después está en el futuro. Y rara vez está en el presente, porque no puede vivir en el presente. Entonces un alma que está pidiendo a gritos está descompensada. Entonces una persona que ha perdido el objetivo, que ha perdido el propósito en la vida. Usted y yo sabemos que desde el momento en que usted y yo nacimos acá, no nacimos producto de la casualidad del amor de nuestros padres, sino que usted y yo venimos con un propósito a esta vida. Usted ha entendido el propósito. Usted ha visto todo ese proceso que ha habido para que usted y yo naciéramos. Se dice que usted le ganó a millones de personas. O sea, usted y yo no íbamos a nacer, pero usted empezó una carrera y usted fue el único que le logró ganar a esos 300 millones de personas que iban a nacer en vez de usted, y usted ganó y apareció acá. Pero no fue producto del amor de su padre ni de su madre, sino fue producto del diseño de Dios, que usted iba a ganar esa guerra y aparecer en la tierra. Pero no iba a aparecer en la tierra para que se matara. No iba a aparecer en la tierra para que viviera en depresión. No iba a aparecer en la tierra para que haya pasado todo lo que ya pasó en su vida. Iba a aparecer en la tierra porque usted venía con un propósito de ser el mejor arquitecto del mundo, de ser el mejor ingeniero del mundo, de ser el mejor astronauta del mundo, de ser el mejor empresario del mundo, de ser un hombre de Dios, el mejor, de ser un gran evangelista. Había un propósito para que usted naciera. Ahora la pregunta es: ¿se ha cumplido ese propósito a los 30 años, a los 20 años que usted lleva en su vida? Esa pregunta tiene que contestársela usted. No se ha cumplido muchas veces. Y entonces, cuando vemos nuestra vida, no se ha cumplido ningún diseño del propósito que Dios tenía para nuestra vida. ¿Y por qué razón? Por la razón de que perdimos el propósito, por la razón de que perdimos los objetivos, por la razón de que
descuidamos nuestra alma, y al descuidar nuestra alma, entonces empezamos a vivir en la depresión, empezamos a vivir en el futuro y se descompensa, y la persona que nació y está en la tierra pierde el objetivo y muere en las drogas, y muere borracho, y muere en el alcoholismo. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Y entonces usted le dice: mire, ¿y usted qué quiere ser en la vida? Allá cuando éramos niños decíamos: yo quiero ser policía. Allá cuando éramos niños decía: yo quiero ser doctor. Pero ya cuando la persona tiene 20 años y mire, ¿y usted qué quiere ser en la vida? Mire, yo no sé qué quiero ser en la vida. No sé qué quiero ser en la vida. Mire, la vida aquí me tiene ahorita acá y después me va a tener por allá. Y entonces la gente ha perdido el propósito, ha perdido el objetivo, ha perdido su misión sobre la tierra. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, ¿y esto qué lo ha ocasionado? Lo que lo ha ocasionado esto es el haber descuidado el alma. Entonces el cuerpo, cuando no se le da alimento al cuerpo, se debilita. Cuando no se le da alimento al cuerpo, se marea. Y también cuando no se le da alimento al cuerpo, se descompensa. Entonces el alma es igual. Cuando no se le da el alimento al alma, se descompensa. Cuando no se le da el alimento al alma, entonces se marea. Cuando no se le da el alimento al alma, no solamente eso, sino que también se debilita. Y entramos en ansiedad. Ahora, esto no le conviene al sistema predicarlo. Esto no le conviene a la humanidad predicarlo, porque la humanidad está interesada en que usted y yo estemos en el futuro. La humanidad y Satanás está interesado en mantenernos a nosotros con nuestra alma sedienta. ¿Por qué? Si usted analice todas sus deudas, analice cada una de sus deudas, y usted se dará cuenta que la mayoría de sus deudas no fueron producto de una necesidad, no fueron producto de que alguien de su familia se estaba muriendo y usted tuvo que endeudarse en el hospital. La mayoría de nuestras deudas son producto de una descompensación, de sentirnos miserables, de una situación de que usted se siente inferior y por eso necesita andar un buen carro, de que usted se siente inferior y usted necesita vivir en una buena casa. La mayoría de nuestras deudas son producto de que usted se siente inferior y tiene que estudiar en la mejor escuela del mundo para superar a la otra humanidad. Y entonces, y eso lo llevó a endeudarse, y eso lo llevó a pagar intereses, y eso lo llevó a 20 años de su vida, a 30 años de su vida para pagar ese pedazo de perol. Y ahora, entonces usted le vendieron la idea de que con eso se saciaba su alma, que con eso usted se iba a sentir pleno, de que con eso usted se iba a sentir bien. Pero ahora usted puede dar testimonio de que no se siente bien, sino que tiene otro problema, tiene otra cadena. Y la cadena que tiene es que ahora tiene que cuidar lo que tiene. Y entonces ahora es un gran problema. Y nos dijeron: mira, cuando llegues allá, entonces ahí te vas a sentir feliz. Eso es como decía un hermano. Me dijeron, mire hermano, mire, fíjese que me dice un hermano, me dijeron que, un hermano que es soltero, mire, me dijeron de que iba a alcanzar la felicidad. Yo estaba bien, pero me dijeron que iba a alcanzar la felicidad cuando me casara. Y por andarle haciendo caso a la gente, entonces me casé, dice, pensando en esa idea. Me casé, se vino otro problema. Después me dijeron que cuando tuviera el primer hijo, tuve el primer hijo, y entonces tuve el primer hijo y se vino otro problema. Y entonces ahora, muchos años después, el hermano se divorcia, un compañero de la universidad. Y entonces me dice: mira, ahora me dice, estoy sirviendo en una iglesia y hoy sí me siento bien, me dijo, pero mira, antes que tenía a mi esposa, que hasta doctora y ganaba $3,000, me dice, en el Seguro Social, porque es especialista y no sé de dónde había ido a estudiar, no sentía lo que siento ahora, me dice. Entonces todo, o sea, para que usted entienda, la necesidad que usted y yo tenemos no es física.
no es terrenal. La necesidad que usted y yo tenemos no es de un hombre, no es de una novia, no es de un hijo, no es de un esposo. No le estoy diciendo con eso que no se case. Cada quien tiene que tener su momento. Pero lo que le quiero explicar es que nos venden la idea de que cuando lleguemos allá vamos a ser felices, vamos a sentirnos bien. Pero no es esa la verdad. No es esa la verdad. La verdad es que usted y yo nos vamos a sentir plenos y gozosos y fortalecidos cuando nuestra alma se le dé el alimento espiritual y se le dé el agua que estipula la palabra del Señor. Váyase a el libro de Jeremías, y con esto terminamos. Y en el capítulo número 2 del Evangelio, del libro de Jeremías, donde lo tenga, da un fuerte amén. Jeremías, ¿lo tenemos? Dice, versículo número 2 y el versículo número 13, dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron, ¿a quién? A mí, dice Dios, fuente de agua viva. ¿Y qué más dice? Y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Por eso le menciono, dice, me dejaron a mí. El diseño original de Dios, por eso le digo, allá el diseño de Adán, digámoslo así, probablemente Adán no ayunaba, no oraba. ¿Por qué? Pues sí, porque, o sea, no había esa necesidad si no hablaba con Dios, pues. Y no, Dios estaba dentro de él. El problema es que ahora los seres humanos, Dios no está dentro de ellos. Ningún ser humano tiene a Dios dentro de ellos, son criaturas de Dios. Los únicos que tienen a Dios adentro en el corazón son los que han levantado la mano, los que están perseverando, los que se han arrepentido de sus conductas y estamos perseverando en Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces ellos son la excepción, pero no es que todos los seres humanos tienen a Dios en el corazón. Todos los seres humanos no tienen a Dios en el corazón. Por eso es que dice la Biblia que hay que diferenciar entre, entonces, hermano, ¿qué son? Son criaturas, criaturas. Ahora, el sol sale para buenos y para malos. El agua y la tierra es para buenos y para malos. Pero la Biblia hace una distinción entre criaturas e hijos. Entonces, usted y yo somos hijos porque estamos perseverando, porque estamos caminando en Dios. Entonces dice acá, porque dos males ha hecho mi pueblo. El primer mal fue, me dejaron a mí. ¿A quién? A Dios. Fuentes de agua viva. ¿Por qué apareció la sed en su vida? ¿Por qué ha aparecido la sed de su alma? ¿Por qué ha aparecido todas esas consecuencias en su vida? ¿Por qué usted se casó con la persona equivocada? ¿Por qué ahora no solamente se casó por la persona equivocada, sino que además hay grandes problemas en su familia? ¿Por qué razón? La razón es porque creímos que buscando las cosas terrenales, las cosas humanas, entonces iba a resolver el problema del alma. Y el problema del alma no se resuelve con lo terrenal. No se resuelve con lo terrenal. Entonces usted y yo tenemos que entender de que usted es cuerpo, alma y espíritu. Hermano, ya voy a ir a almorzar, lo felicito. ¿Y qué va a almorzar? Pollo campero, valga el comercial, o pollo Kentucky para que nadie se vaya a molestar, o campestre, o pollo real, o bonanza. ¿Qué va a almorzar? Vamos a dar un fuerte aplauso pues al Señor. Vea, miren, sabemos hasta las marcas de todos los pollos, ¿verdad?
Si se me quedó alguno, ahí me dice, ¿verdad? Es lo que le digo, pero ahí no mete el alma. Entonces, así como hablamos para darle comida a nuestro cuerpo, entonces lo mismo, ¿qué le vamos a dar de comer ahora a nuestra alma? Bueno, lo felicito porque ahora usted dejó de ir a la playa, dejó de ir a hacer sus quehaceres. Eso no significa que no los puede ir a hacer después. Eso no significa que puede ir para la playa más tarde, ¿verdad? Pero es un mal concepto, ¿verdad? Ay, por venir a la iglesia, no, después de aquí se va para donde usted quiera. Pero ya usted vino, ¿a qué? Aquí usted no vino a alimentar su cuerpo, aquí usted vino a alimentar su alma. ¿Cuántas veces su cuerpo necesita alimento? 3 veces, digámoslo así, o 2, para algunos 2, para otros 3. ¿Cuántas veces su alma necesita alimento? Bastantes. Probablemente 3, digámoslo así. Entonces, por eso es necesario que usted hermano, y si a mí me vale y no alimento mi alma, entonces después no vaya a decir nada cuando ande ganas hasta de suicidarse. ¿Verdad? Porque esa es una falta del alimento del alma. ¿En qué cabeza cabe que alguien se va a matar por un hombre? Es una locura. Por un hombre usted se va a matar. Me dejó. O por una mujer usted se va a matar. Es una locura de locura. Dice la Biblia, me dejará madre, padre, mujer, hijos, pero hay uno que no te ha dejado y ese es Jesucristo. No te va a dejar. Pero imagínense que he perdido en el ser humano. Quebré en el negocio. Ay, qué barbaridad. Hoy me cuelgo. Y se cuelga la gente. Por un negocio. Por un hombre, por una mujer, por una novia, por esto, por lo otro. O sea, pero todos son síntomas de un alma en agonía. Un alma descompensada. Un alma necesitada. Que esa alma tiene años. Tiene años que no se le ha dado agua. Pero no es que Dios se ha ido, sino que somos nosotros los que nos hemos alejado de la fuente. Dios ahí siempre está. La iglesia aquí ha estado abierta en todo el tiempo. Las iglesias están abiertas para que busquemos el agua. Somos nosotros los que nos alejamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender esta verdad, que sin Dios usted no va a poder. Usted no va a poder. No va a poder. Y se lo digo yo, que ustedes vieron cómo terminé. Con 350 libras. O sea, se lo digo yo que vengo de allá del otro lado. Entonces, se lo digo porque vengo de allá. Y entonces no tiene sentido llegar y perder la salud. No tiene sentido. O sea, lo que tiene sentido es tener a Cristo en el corazón. Porque si usted tiene a Cristo en el corazón, usted va a tener fortaleza. Si usted tiene a Cristo en corazón, usted va a tener paz. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted va a tener un gozo interno que no lo dan las cosas materiales, sino que lo da Cristo en su corazón. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces Dios no es que se ha ido. Dios no es que está lejos de nosotros. Somos nosotros. ¿Es usted y yo el que no queremos orar? ¿Es usted y yo el que no queremos buscar la Biblia? ¿Es usted y yo el que nos aburre que nos hablen de Dios? Mire, yo le decía a algunos hermanos un sábado, es que mire, le decía yo a los hermanos en el ayuno, un sábado la vez pasada, mire, esto de venir un sábado de 8 a 12 a orar, aquí en la iglesia no vienen muchos. Vienen pocos, solo vienen los necesitados, por supuesto. ¿Verdad? Y tenemos años de hacerlo. La cosa es que yo le decía, esto es de venir a orar, esto es igual. ¿Cuántos han ido a una panadería rica? Así con un gran postre de esos, ¿verdad? Pasteles
que cuando usted come ese pedazo de pastel se siente hasta que está en el cielo. ¿Se han fijado eso? Del azúcar que lleva, ¿verdad? Por supuesto. Siente como drogado usted. Hasta habla disparate usted. Entonces, rico, ¿verdad? Esos pasteles, esos postres, ¿verdad? 3 leches y todo eso, ¿verdad? Yo le digo a los hermanos, esto de venir a orar y de venir a buscar de Dios y de venir a un culto es lo mismo. Entonces usted ahora que salimos de la iglesia, que usted terminemos la iglesia, si usted siente una gran pesadez, una gran pesadilla, ese viejo que tanto habla, que yo me quiero ir a almorzar, que no sé qué, que no sé cuánto, que tanto que habla, yo ya me quiero ir. Usted tiene una necesidad profunda, su alma. Porque esto no es una pesadilla. Esto de la vida espiritual es un deleite, es un alimento, es como comerse un postre. Que Dios nos va a hablar ahora, que Dios nos va a decir ahora. ¿Qué necesitamos de Dios? Dios alimenta mi alma, porque el cuerpo ya lo voy a ir a alimentar. Necesito mi alma que sea alimentada, porque necesito estar en el presente. Necesito que tú me des fortaleza. Necesito sentir tu amor, necesito sentir tu esperanza. Y viene el Espíritu Santo y nos da de su amor y nos da de su esperanza. Entonces, como le digo, si usted siente una pesadilla venir a la iglesia, entonces ese es un gran alerta que su alma, usted tiene meses o años de no darle alimento. Hermano, pero a veces me duermo en la vigilia. Sí, pero esa es otra cosa, ese es cansancio. Esa es otra cosa. El cuerpo se cansa, pero usted, aunque sea dormido, ahí está roncando aquí. Eso es, usted está alimentando su alma. Y si usted está alimentando su alma, le voy a decir algo. Le voy a decir algo. Aunque su esposo tenga una gran panza, usted lo va a ver guapo. ¿Qué le parece? Aunque su esposo, con el perdón de ellos, pierdan su pelito y sean calvos, usted lo va a ver chapulín. Es un chapulín. Aunque su esposo no tenga pisto, pero el hombre, usted lo va a ver guapo. Porque no es el pisto, no es la cabeza, no es esto, la panza. Es el amor de Dios en su corazón que hace que las personas estén en satisfacción. Y entonces todo cambia. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Pero cuando su alma no está alimentada, y entonces usted empieza a ver, ay, esta señora mucho hiede, dice usted. Ay, hombre, échate algo. Y ya después empieza a cambiarla y empieza a ver a otra. ¿Ya? ¿O me equivoco? Ya este carro está muy viejo, necesito uno más nuevo. Y así empieza, porque usted está en insatisfacción. Pero cuando el alma está alimentada, no importa. No importa que usted dentro se mete la mano en la bolsa, no tiene trabajo, a puras penas le sale un par de coras, pero usted se siente el hombre más feliz de la tierra, no por lo que tiene, sino porque Cristo está en su interior. Y eso solamente aquellos que lo han experimentado pueden dar fe y testimonio de lo que yo estoy hablando. Aquellos que todavía creen en las cosas de este mundo se van allá. Pero los que hemos dado testimonio de esto podemos entender que esta es una verdad inefable, que Dios da satisfacción al alma necesitada. Vamos a darle un fuerte aplauso. Pónganse en pie ahí donde está y vamos a finalizar esta tarde.